Esa pequeña fábrica parece valer más de lo que pensábamos. Pensé que era aburrida, pero tal vez cometimos un error. Si lo hubiera sabido, debería haber conseguido un trabajo allí. Al ser familia, la promoción habría sido garantizada. Al llegar a casa del funeral, me sorprendió escuchar a mi esposo y a mi hijo hablando. Trabajo en la pequeña fábrica de mi padre, dijo mi hijo, quien trabaja en una importante empresa de comercio, y mi esposo siempre lo había menospreciado. Sin embargo, después de ver a tantas personas asistir al funeral de mi padre, sus actitudes cambiaron de repente. No puedo soportar la idea de que se unan a la empresa de mala gana solo porque somos familia. Además, es un gran error pensar que la promoción está garantizada solo por ser parientes. Hay personas que se ganan la vida allí y se enorgullecen de su trabajo. No puedo permitir que sean insultados por mi culpa. Tomé mi decisión en silencio y empacé mis maletas. Nunca volveré a esta casa. Mi nombre es Megan. Nací y crecí como la única hija de un pequeño dueño de fábrica. Mi esposo se llama Stefan. Lo casé hace unos 30 años cuando él era vendedor en una empresa de comercio y tuvimos a nuestro hijo, Ulrich. Influenciado por su padre, R., creció siendo un niño extrovertido con muchas conexiones. Más que extrovertido, es más bien un fanfarrón que ama las cosas llamativas. Antes del matrimonio, encontraba a Stefan con rasgos similares, fresco y atractivo. Pero después del matrimonio y al ver crecer a nuestro hijo de la misma manera, me sentí fuera de lugar con mis diferentes sensibilidades. Lo que más me preocupaba era la actitud de Stefan y Ol hacia el dinero. Ambos eran gastadores extravagantes, lo que a menudo tensaba nuestras finanzas domésticas. Hemos tenido muchas discusiones al respecto, pero nunca encontramos un terreno común. Sin embargo, nunca imaginé que estas insatisfacciones llevarían a una situación tan grave. He trabajado en la fábrica de mi padre desde que era joven. Después de tanto tiempo, ahora soy la directora ejecutiva. Mi padre quería que ayudara con la gestión de la fábrica, pero Ol y Stefan parecían más interesados en el trabajo de ventas en la empresa de comercio donde trabaja mi esposo que en nuestra fábrica. Me gusta hablar con la gente, así que creo que estoy hecha para ventas, le dijo Ol a mi padre, pero sé que en privado desestimó la fábrica como aburrida y poco deseable. Mi padre debe haber percibido los pensamientos de Ol porque dejó de hablarle sobre la fábrica. Después, fue doloroso ver la espalda solitaria de mi padre, pero al igual que Ol, Stefan no tenía interés en la gestión de la fábrica y claramente miraba por encima del hombro a las pequeñas fábricas como meros subcontratistas. No se siente bien que la fábrica que mi padre y yo valoramos sea menospreciada. Sin embargo, dejé de intentar cambiar la opinión de Stefan, sabiendo que pensamos fundamentalmente diferente debido a su naturaleza llamativa. Estoy planeando hacer un recorrido en motocicleta con algunos conocidos la próxima vez. Estoy pensando en comprar una moto ya que también llevaré a Ol. Pero las motocicletas no son caras. Estás comprándola, deberías pagar la mitad. Como ambos trabajamos, tenemos un acuerdo donde dividimos los gastos de vida y usamos nuestro propio dinero libremente. Pero esto es tan repentino. Cuando mostré reticencia, Stefan levantó las cejas. Ulrich también está en ventas, así que las conexiones son importantes. ¿Es por el bien de nuestro hijo? ¿Cuál es el problema? Está bien, pero mientras las motocicletas son... ¿Por qué no llevas a Ulrich a visitar a mi padre a veces? Su salud no está bien de nuevo y podría necesitar ser hospitalizado. Ver a su nieto podría animarlo. Aunque mi padre está lo suficientemente saludable para dirigir la empresa, no puede luchar contra la edad y ha tenido recientemente estancias cortas en el hospital y exámenes médicos. Mi madre falleció hace varios años, así que me preocupo por mi padre viviendo solo. Sin embargo, Stefan dio una respuesta no comprometida a mi súplica: bueno, es difícil ahora porque estamos ocupados, pero algún día. Recientemente, Stefan se ha vuelto irritable cada vez que señalo algo. Esta vez también frunció el ceño inmediatamente cuando dije: estoy hablando de R, no de ti.
Cállate. Hablo negocios con R, así que sé que está ocupado. Ambos estamos en ventas, necesito pasarle mi experiencia. Últimamente he empezado a pensar que solo quieren jugar. Stefan siempre ha estado ausente de casa, alegando trabajo y socialización, y prácticamente he criado a nuestro hijo sola. Tal vez influenciado por ver a su padre, R. Ulrich a veces hace comentarios anticuados como así son los hombres. Con esta personalidad, me preocupa si mi hijo alguna vez podrá casarse bien. De todos modos, así es. Confío en ti para la moto. Más tarde, me enteré de que Ol había reunido en secreto con mi padre. Ulrich de repente llegó a la casa. Me pregunté qué pasaba y pidió dinero, dijo que quería comprar un casco de motocicleta. Cuando mi padre mencionó esto durante una conversación casual, me llevé la cabeza entre las manos. ¿O no? Stefan me dijo que pagara la mitad de la moto de Ol. Bueno, él es mi precioso nieto, así que le di el dinero. Como la mayoría de los abuelos, mi padre es indulgente con su nieto. Sin embargo, esa indulgencia parecía estar llegando a su límite al ver cómo el egoísmo de Ol crecía con la edad. Incluso yo, aunque es mi hijo, estoy harta de su egoísmo, y lo mismo pasa con Stefan, a quien supuestamente me casé por amor. Stefan nunca ayudó con las tareas domésticas o el cuidado del niño, siempre saliendo alegando que era por trabajo. Antes, mi madre aún vivía y mi lugar de trabajo era comprensivo, así que de alguna manera lo manejábamos, pero ahora siento que mi amor se está enfriando. Megan, lo siento, pero necesito ser hospitalizada de nuevo. Por favor, cuida de la empresa. Sí, lo entiendo. Para ser honesta, estoy empezando a pensar en divorciarme de Stefan. En cuanto a la fábrica, no puedo confiarla a Ulrich y probablemente él tampoco quiera heredarlo. De todos modos, sería mejor preparar a alguien no relacionado por sangre para que la tome. Discutiré esto con mi padre después de que sea dado de alta. Seguro estará de acuerdo. Después de que mi padre fue hospitalizado, mis días se volvieron agitados con el trabajo y el cuidado. En el trabajo, todos cooperaron para mantener las cosas funcionando. De alguna manera está ocupado, pero puedo manejarlo cuando pienso en poder mantener la cabeza en alto cuando mi padre regrese. El problema es el cuidado continuo. Stefan y R siempre ponen excusas sobre estar ocupados con el trabajo y nunca visitan el hospital. Desde que regañé a Ol por pedirle dinero de bolsillo a mi padre, parece estar enfadado. Stefan se pone del lado de Ulrich. Me da lágrimas ver a estos hombres adultos solo visitar a mi padre para pedir dinero de bolsillo. ¿Lo crié mal? Megan, no digas eso. Hiciste lo mejor que pudiste. No te preocupes demasiado. Consolada por mi padre hospitalizado, debilitado en cuerpo y espíritu, siento un profundo respeto por él. Siento una fuerte insatisfacción de que Stefan y Ol no respeten a mi padre. Podría no poder salir del hospital esta vez. Padre, no digas esas cosas. Mi voz fue casi un grito. Me había preparado vagamente. Además, la empresa puede funcionar sin mi padre gracias a él, asignando trabajo con esta situación en mente. Estoy envejeciendo, he hecho preparativos y estoy lista. Le estoy dejando la empresa a él. Incluso si pudiera salir del hospital, voy a retirarme. Me quedé sin palabras. Mi padre había trabajado en la primera línea durante tantos años y, como declaró, nunca dejó el hospital. Mi padre falleció un mes después. Fue un final pacífico. Sentí que había perdido a mi único aliado en este mundo y me aferré a mi padre y lloré un rato, pero no puedo quedarme quieta. Tengo cosas que hacer. Todos en la empresa están cooperando. El problema, naturalmente, eran Stefan y Ulrich. Mi suegro falleció, eso es una lástima. Al ver sus caras aparentemente apenadas, pensé que ni siquiera lo visitaron en el hospital. Traje mis palabras y procedí con los arreglos del funeral. ¿Por qué necesitamos organizar un funeral tan grande? Solo la familia Hall debería estar bien.
Simplemente lo despediremos nosotros mismos. La gente de la empresa y los socios comerciales también vendrán. No podemos hacer eso. Ambos siempre hablan de lo importantes que son las conexiones comerciales. Cuando les mostré el plan que discutí con el director de funerarias, Stefan y Ulrich objetaron. Es risible que personas que nunca lo visitaron en el hospital estén expresando opiniones. Probablemente solo no quieran pagar. Es realmente molesto como son así, aunque no sea su dinero. Él era solo el presidente de una pequeña fábrica, ¿verdad? De ninguna manera, suficientes personas vendrán para necesitar un funeral de tal escala. Sí, ¿por qué presumir por una fábrica tan miserable? ¿Qué dijiste? Cuando levanté las cejas, Ulrich pareció darse cuenta de su desliz y miró incómodamente hacia otro lado. Sabía que menospreciaban la fábrica, pero esta fue la primera vez que claramente la llamaron miserable, a pesar de que creció con el dinero de esa fábrica miserable y todavía recibía dinero de bolsillo a los 25 años. Realmente, ¿cómo terminó creciendo para ser alguien así? De todos modos, me opongo a esto. Un funeral a gran escala no es necesario. ¿Qué sabes tú sobre la empresa? Soy vendedor en una importante empresa de comercio. He asistido a más de estas ocasiones que tú. Lo sé mejor que tú. Estaba claro que Stefan también miraba por encima del hombro a la fábrica. Me miró de manera hosca. Incluso si tienes poco dinero, no ayudaré en absoluto. Es tu culpa por presumir después de hacerme pagar por motocicletas, golf y otras cosas, alegando que eran necesarias para el trabajo. Me asombra que pueda decir esto. ¿Cuántas veces te ha pedido cooperar para el éxito de su trabajo? El dinero que he dado poco a poco ya suma una cantidad considerable, suficiente para otro funeral de la escala a la que él se opone. No te preocupes, la empresa se encargará del funeral y, si surge algo, lo pagaré yo misma. Haz lo que quieras. Siempre me dijiste que dejara de gastar dinero, pero ahora lo estás gastando en algo así. Ol parecía infeliz incluso con que yo pagara. ¿Cree que el dinero de sus padres es su dinero? Tu abuelo era el presidente, esto no es un derroche de dinero, Ulrich. Es inútil decir algo más. Vámonos, eso es lo que quiero decir. Ulrich y Stefan me miraron con resentimiento antes de irse. Probablemente volverán a jugar en algún lugar más, alegando que es por trabajo. Tendré que hacer la vista gorda sobre todo lo demás. Después de que dejaron de interferir con los arreglos del funeral, todo procedió sin problemas. Las cosas estaban un poco incómodas en casa, pero estaba demasiado ocupada para importarme. Hice las tareas domésticas mínimas, pero de lo contrario estaba completamente ocupada con los preparativos del funeral y el trabajo. Luego, el día del funeral, los ojos de Stefan y Ol se agrandaron. Vinieron tantas personas, incluso políticos y celebridades. ¿No es ese el presidente de mi empresa? El funeral hall que organicé estaba lleno de gente, lo que parecía inesperado para los dos que habían menospreciado la empresa de mi padre. Stefan se apresuró a saludar al presidente de su empresa cuando lo vio. Presidente, gracias por asistir. Mis condolencias, estoy triste por perder a una persona tan valiosa. Eres demasiado amable. Al inclinarse, Stefan terminó la conversación y caminó hacia mí. Stefan miró hacia atrás con una expresión sorprendida. Debe ser difícil perder a tu padre. ¿Tomarás la fábrica a cargo? Hasta que vea a mi padre. Bueno, no puedo decirlo con certeza, pero esa es mi intención. Como directora ejecutiva, estarás bien. Te apoyaremos. Tu padre nos ayudó enormemente. Stefan y Ulrich parecían confundidos porque el presidente de una importante empresa de comercio hablaría como igual con la directora ejecutiva de una pequeña fábrica. Sin embargo, tan pronto como mencioné el testamento de mi padre, sus expresiones cambiaron con una sensación ominosa. Pasé tiempo compartiendo recuerdos de mi padre con los asistentes al funeral. Después del funeral, estuve ocupada con la limpieza. Ulrich y Stefan se apresuraron a ir a casa primero,
ya que solo yo había estado involucrada en los preparativos desde el principio. Esto era natural, pero me sentí extrañamente agotada. Aún había mucho por hacer, así que gracias por tu ayuda. Mañana también. Después de agradecer a los empleados que ayudaron, salí del funeral hall. La limpieza terminó antes de lo previsto, así que me dirigí a casa pensando que finalmente podría descansar adecuadamente. Estoy en casa, dije, pero no recibí respuesta. Pensé que podrían seguir enfadados por el funeral, pero la conversación que escuché desde la sala de estar parecía extraña. Escuché para ver qué pasaba. Ri y Stefan estaban hablando emocionadamente. Esa pequeña fábrica parece valer más de lo que pensábamos. Pensé que era aburrida, pero tal vez cometimos un error. Si lo hubiera sabido, debería haber conseguido un trabajo allí. Al ser familia, la promoción habría sido garantizada. A medida que sus palabras se hacían claramente audibles, me quedé sin palabras. No puedo soportar la idea de que se unan a la empresa que hemos protegido desesperadamente solo por diversión. Además, es un gran error pensar que la promoción está garantizada solo porque somos familia. Por eso mamá se convirtió en directora ejecutiva, porque es familia. Los empleados seguramente preferirían a un presidente masculino. Mi cuerpo tembló de ira por sus palabras que insultaban tanto a mí como a la empresa. Tomar licencia por maternidad y cuidado infantil y ser promovida, qué dulce trato. Los hombres no pueden ser promovidos, incluso trabajando hasta la muerte sin tomar tales descansos. La licencia por maternidad y cuidado infantil no son el tipo de descansos que ellos piensan, es como trabajar en un trabajo diferente mientras están lejos de la empresa. Siento profundamente el fracaso en mi crianza. Para pensar que Ulrich se ha convertido en alguien con una mentalidad tan estrecha y anticuada. Además, menosprecia e incluso se burla de su propia madre. Bueno, no es demasiado tarde, Ulrich. ¿Por qué no dices que ayudarás a tu madre y cambias de trabajo? Pronto todo será tuyo de todos modos, Ri. Que salga así es en gran parte por la influencia de Stefan. Mi esposo nunca ayudó con el cuidado del niño o las tareas domésticas, pero cuando lo sentía, quería que nuestro hijo hiciera actividades caras. Eso no ha cambiado desde que Ole era un niño. Así es, el presidente suena bien. Hablaré con mamá. Las vidas plenas de Stefan y Ol se construyeron sobre mis sacrificios. Las palabras que traté de no pensar tomaron forma clara en mi mente en ese momento. A este ritmo, seguiré siendo pisoteada por ellos. Además, estaban a punto de pisotear descuidadamente la fábrica y la empresa que yo, mis padres y los empleados habíamos protegido desesperadamente. Hay muchas personas que se ganan la vida y encuentran satisfacción en su trabajo en esa empresa. No puedo permitir que mi mal juicio dañe a los empleados. Tomé mi decisión en silencio y pasé por la sala de estar donde mi esposo y mi hijo estaban charlando. Gracias a los preparativos para el funeral que incluían estancias nocturnas, mis maletas ya estaban algo empacadas, quizás porque había estado pensando en el divorcio. En el fondo, las maletas estaban listas para irse en cualquier momento, así que dejé la casa. Stefan y Ulrich ni siquiera lo notaron. Subí a mi auto sin mirar atrás. Fue el momento perfecto para regresar a la casa de mis padres, donde mi padre vivía solo. No podía soportar venderla y es bastante espaciosa. Podría ser demasiado grande para una persona, pero como mi padre era como una cara de este pueblo, muchas personas de aquí se arrepentirían si vendiera la casa. Me había estado quedando aquí cuando la condición de mi padre estaba mala de todos modos, así que los preparativos para vivir aquí ya estaban completos. Envié los papeles de divorcio a mi esposo. Al día siguiente de irme de casa, recibí innumerables llamadas de Stefan. Megan, ¿dónde estás ahora? No pude evitar fruncir el ceño ante la voz repentinamente alta en el teléfono. ¿Dónde? ¿En la casa de mis padres? ¿Todavía no han llegado los papeles de divorcio? ¿Papeles de divorcio? ¿Qué está pasando? No he escuchado nada al respecto. Stefan estaba claramente alterado.
Debe estar preocupado por perder su vaca lechera. Solté un suspiro exagerado. La diferencia en nuestra percepción del dinero se ha vuelto imposible de ignorar últimamente. Ulrich ya ha crecido, así que está bien. Ustedes dos hombres pueden disfrutar ustedes mismos. No, hablemos de esto. Arreglaré lo que está mal. A diferencia de lo habitual, no gritó de ira, quizás porque me ve como una vaca lechera. Está tratando de ganarse el favor de manera forzada y Ulrich es lo mismo. Mamá, irse de repente es demasiado. Vuelve a casa, somos padres e hijo, ¿verdad? Hablemos, Ri. Tienes 25 años ahora, deberías poder manejarlo sin tu madre. Sé independiente. Mi independencia y que mamá se vaya de casa son asuntos diferentes. Es triste que la familia se separe sin importar la independencia. Él también estaba inusualmente sumiso, a diferencia de su actitud arrogante habitual, aunque siempre me dejaba a mí todo lo relacionado con la casa mientras ellos salían a jugar. Además, miraban por encima del hombro a mi lugar de trabajo y a mí, actuando como si fueran superiores. Ahora de repente cambian y hablan de estar tristes, de la familia y de querer hablar. ¿Qué están diciendo en este punto? Cuando pienso en cómo miran la empresa de mi padre detrás de sus actitudes cambiadas, me enfermo. Sin embargo, estoy viviendo en la casa de mis padres. Conocen la dirección, así que si me niego obstinadamente, simplemente aparecerán aquí. Después de pensarlo un poco, decidí hablar con ellos una vez. Está bien, pero quiero un divorcio. Recuerda eso. Está bien, primero hablemos. Stefan y Ol me están subestimando. Probablemente están muy seguros de sí mismos por ser buenos en ventas y piensan que pueden persuadir fácilmente a alguien como yo. Una vez que nos encontremos en persona, pueden pensar de esa manera por ahora. Estoy completamente harta de ellos. Empecé a preparar la reunión para cortar lazos con ellos completamente. La reunión se celebró 3 días después. Inusualmente, querían reunirse de inmediato, aunque normalmente ponen excusas sobre estar ocupados con el trabajo y salen de la casa. Yo quería aproximadamente una semana para prepararme, pero Stefan y Ol no lo permitieron. Probablemente planean unirse y persuadirme. Debieron haber pensado que si esperaban una semana, me volvería demasiado sabia para sus tácticas. De hecho, eso es lo que había planeado. Sin embargo, si me cortan mis medios para luchar sola, consideraré otras opciones. De hecho, ya había comenzado a prepararme cuando dije que quería un divorcio. Mover el cronograma un poco no me causó ningún inconveniente. Llevé a un abogado. Traje al abogado que a menudo nos ayuda con asuntos de la empresa. Es el más famoso de la zona y conocido por ser fuerte en casos de divorcio. Stefan y Ulrich parecían acobardarse al mencionar al abogado. Oye, esto no es tranquilo. ¿Traer un abogado a una discusión no está siendo un poco confrontacional? Su risa forzada fue patética. Sus voces temblaban, probablemente tenían mucha menos compostura de lo esperado. Te lo dije, ¿no? Quiero un divorcio. Si no estás de acuerdo, esto es normal. Mamá, ¿quieres cortar los lazos con nosotros tan mal? Ulrich me miró con una cara triste antes. O podría haber sido influenciada por esto, pero después de escuchar la conversación de Stefan y Ol en la sala de estar, sorprendentemente no sentí afecto por mi esposo ni por mi hijo. Sí, naturalmente quiero cortar los lazos con alguien que piensa en transferirse a la empresa de mi padre solo porque creen que pueden ser promovidos por ser familia. El rostro de Ri se puso rojo y quedó en silencio. Probablemente nunca pensó que había escuchado la conversación de ese día. Son bastante ingenuos por no haber sospechado nada, aunque me fui ese mismo día. ¿Por qué lo hiciste? Oh, estabas tan absorto en la conversación que no notaste que había llegado a casa. Eso realmente me hizo perder toda la paciencia con él. No quiero que toques esa empresa ni con un dedo.
Mientras la boca de Stefan se movía como si quisiera decir algo, no salieron palabras. Luego, como para dar un golpe final, el abogado le entregó algunos documentos a Stefan. Entiendo que desde el comienzo de tu matrimonio has estado pidiendo dinero a Megan, alegando que era para el trabajo. Además, Megan ha mantenido notas detalladas sobre el uso previsto, montos y fechas de todo el dinero que te ha dado. Nos gustaría que devolvieras esta cantidad total. Si estás de acuerdo, ella no exigirá ninguna indemnización. ¿Qué? Stefan agarró los documentos y los miró fijamente. Era casi la misma cantidad que los costos del funeral a los que él se oponía vehementemente. Pero eso es correcto, esto incluye dinero para Ol también, ¿no es esto manutención infantil? Su desesperada excusa es exasperante. Es verdaderamente codicioso cuando se trata de dinero. No hay manera de que el dinero después de que él se convirtió en adulto y consiguió un trabajo pueda ser manutención infantil. Aunque iba a decir eso, de hecho, he excluido el dinero que supuestamente era para Ol. Aún así, esta es la cantidad. Stefan miró los documentos con una cara pálida. Parecía querer decir que era increíble. Aparentemente, no recordaba con exactitud cuánto dinero había gastado en qué. Desde hace mucho tiempo siempre quisiste comprar cosas caras como zapatos, trajes y relojes, diciendo que era para el trabajo de ventas. Cada vez que me pediste dinero, diciendo que era para el trabajo, te dije que solo te lo estaba prestando, ¿lo recuerdas? Pero estamos casados, así que cooperar es natural. No recuerdo que hayas cooperado conmigo alguna vez. Stefan siempre dejó las tareas domésticas y el cuidado del niño completamente a mí. Desafortunadamente, no hay testigos, así que exigir dinero de indemnización por eso sería difícil. Renuncié al dinero de indemnización porque no quiero tener una larga batalla legal con esta persona. Incluso esta reclamación de devolución de dinero prestado es casi como acoso, aunque el abogado me aseguró que definitivamente lo cobraría. Honestamente, no me importa esto mientras pueda proteger la empresa que mi padre dejó atrás. Stefan quedó en silencio y lo observé. En el silencio, Ulrich habló. Si quieres divorciarte, papá, también puedes hablar de eso, pero soy tu hijo, ¿verdad? El tema de la promoción y el cambio de trabajo fue solo un lapsus momentáneo. Cambiaré mis costumbres y trabajaré duro, así que por favor perdóname. Esas palabras en sí mismas prueban que no ha cambiado sus costumbres, pero ¿se da cuenta de eso? Stefan, sintiéndose traicionado, miraba a su alrededor desesperadamente. Ulrich, me estás abandonando con tal deuda. Por supuesto, mamá se cansaría. Soy el hijo de mamá, incluso si ella quiere cortar los lazos, no puede. Parece que decidió abandonar a su padre y ganarse el favor conmigo, probablemente pensando en la herencia y cosas así. Él es desvergonzado hasta el final, aunque yo fui quien lo crió sola. Me pregunto dónde me equivoqué al criarlo últimamente. Cada vez que veo a Ulrich, no puedo evitar pensar en esto. Sí, los lazos padre-hijo no pueden ser cortados. Los hombros de Stefan se encorvaron y Ol sonrió. Stefan parecía listo para agarrar a Ulrich, quien estaba sonriendo, aunque eran padres e hijos cercanos hasta ahora. Míralos, cuando el dinero se involucra, las personas egoístas son aterradoras. Pero sabes, Ulrich, no quiero a alguien como tú que tiene razones tontas como querer ser presidente o ser promovido involucrado en la empresa de papá. La expresión de Ulrich se congeló en ese momento. El intercomunicador sonó. Stefan frunció el ceño sospechosamente. ¿Qué? ¿Quién podría ser a una hora así? Probablemente el invitado que invité. Stefan y Ol estaban visiblemente sacudidos, encontrando problemático explicar. Me levanté en silencio sola e invité al invitado a entrar. Presidente, gracias por tomarse el tiempo para venir. No pude negarlo. Cuando me consultaste. El presidente que llegó era el presidente de la empresa de comercio donde trabaja Stefan.
Es un viejo conocido de mi padre y también socio comercial de la fábrica. Aunque Stefan no lo sabía hasta el funeral, hemos tenido una relación cercana durante bastante tiempo, aunque como el abogado, esto es solo porque era conocido de mi padre. Escuché que uno de nuestros empleados estaba causando problemas. Me disculpo. No, ya que él es mi esposo, no necesitas disculparte. Más bien, lamento haberte molestado al venir. Está bien. Tu padre me ayudó enormemente y quiero mantener una relación larga con tu empresa. El presidente miró a Stefan con una sonrisa amable. Al estar frente a su empleador, Stefan enderezó su postura mientras sudaba profusamente. Stefan, ¿cierto? Tendremos problemas si alguien como tú, que no sabe diferenciar el bien del mal, se involucra con esa empresa. Lo siento, pero ¿podrías renunciar a la pequeña fábrica? Al ver la sorpresa de Stefan, el presidente negó con la cabeza con un profundo suspiro. Stefan parecía incapaz de entender la situación. Realmente afortunado de que tu predecesor mantuviera los asuntos privados y comerciales separados. Aunque por eso, Megan terminó casándose con alguien como tú. Tuvimos suerte de que nuestro negocio no se terminara a pesar de tu grosería. ¿Qué quieres decir? Ah, tu hijo está en el departamento de ventas de Ravenwood Trading, ¿verdad? El señor Ravenwood tiene algo que decirle a tu hijo. Aquí está el teléfono, está conectado. Hablen un poco. Ah, sí. Solo tener al presidente aquí cambia dramáticamente la atmósfera de la habitación. El presidente le entregó su teléfono inteligente a Ulrich. El presidente de Ravenwood Trading también es uno de nuestros socios comerciales. Deberías divorciarte, Megan. Pero esto es un asunto familiar. Pero estás interesado en esa empresa, ¿verdad? Entonces no está bien. Incluso si no estuvieras interesado, aún no estaría bien. Tú y yo no son adecuados para la gestión. Cuando un presidente actual dice esto, tiene un peso diferente. Stefan perdió las palabras y parecía buscar desesperadamente una manera de contrarrestar. ¿No sabes cuántas patentes posee esa empresa? Tú, Megan, ¿manejas las patentes también? Las patentes que posee esa empresa son bastante valiosas. No podemos mantener a personas que podrían ser cegadas por ese valor cerca de Megan. La charla sobre patentes parecía nueva para Stefan, quien se quedó congelado con la boca abierta. El presidente ignoró la consternación de Stefan y habló en un tono relajado. ¿Entiendes? Solo un error en el manejo de las patentes podría llevar a daños en toda la industria. No podemos permitir que alguien que no entiende esto se involucre con esa empresa. Ulrich probablemente estaba recibiendo lo mismo del señor Ravenwood. Mirando a Stefan, que aún trataba de argumentar, el presidente declaró, si no quieres terminar en la calle, deja de ser codicioso. Esencialmente, está diciendo que los aplastará si intentan involucrarse más. El presidente está en posición para hacer eso. Además, pensando en las caras de aquellos que asistieron al funeral de mi padre, si todos esos presidentes de empresas, abogados, políticos y personas famosas piensan lo mismo que el presidente, Stefan y Ol serían destruidos como papel en el viento en la lluvia. Entiendo, dijo Stefan débilmente, colgando la cabeza. Debió haber imaginado su propio destino en tal situación. Ulrich también prometió, al igual que Stefan, no involucrarse más conmigo. Después, me divorcié con éxito y recuperé el dinero que le había prestado a Stefan. Stefan y Ulrich fueron ambos degradados debido a este incidente y obligados a reubicarse. Stefan fue transferido al sur y Ulrich al oeste a lugares distantes. Además, se les asignaron puestos sin salida con salarios mucho más bajos y la promoción ya no es posible. Es preocupante dejarlos sin control, así que planeamos seguir empleándolos. El señor Ravenwood tiene la misma intención. Mientras sentía un miedo insondable por las palabras del presidente, agradecí su ayuda ya que me salvaba. Tengo la intención de pagar esta deuda apoyando la empresa que mi padre dejó atrás.
Libre de Stephanie Ulrich, estoy inmersa en mi trabajo y viviendo una vida plena cada día. La pequeña fábrica que mis padres dejaron atrás es el propósito de mi vida. Con las palabras del presidente en mi corazón, continúo trabajando duro hoy.